Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy comenzamos otro programa del amor sobrenatural de Dios. El programa 73. Este es un programa muy importante, sumamente importante, porque en este programa Dios quiere decirte cómo es Él. Quiere darte esa información para que entiendas cómo es Dios, para que comprendas que cualquier precepto, cualquier idea, cualquiera cualquier concepto, cualquier interpretación en la carne no es Dios. Y aquí vamos a dejar que el Espíritu Santo, que es el que va a hablar, te diga cómo Él es, cómo es Dios. Como todos los días grabamos en 3 idiomas, español, portugués e inglés. Y vamos a comenzar claramente con lo que Dios quiere decirte exactamente. Yo no soy, bajo ningún concepto, ninguna interpretación humana, porque no soy humano. Yo bajo ningún concepto entro en cualquier preclasificación ser humano, porque no soy humano. Soy sobrenatural, soy Dios. Soy el creador de ti, ser humano. Y como esta esencia vas a entender por qué yo tengo clasificada a la humanidad bien sencilla. Mis hijos y los que no son mis hijos y son mis enemigos. Cuando Dios nos hable desde esta manera, vamos a ir entendiendo quién es Dios. Dios es el creador del universo, de todo lo que hay. El comienzo de la sabiduría comienza en el temor a Dios. Y cuando Dios describe el comienzo de la sabiduría, comienza en el temor a mí. Sí, es en el temor, en el respeto, en la obediencia y en el miedo. Porque Dios es justo. Y el Espíritu Santo ha querido y vuelve y te extiende hoy en este programa que va a ser un poco más largo de lo normal, porque es un programa muy importante. Cuando Dios te dice quiero convencerte, es Dios mismo que quiere convencerte. No es nada de lo que tú tengas preconceptualizado o conceptualizado en tu corazón, en tu mente, de lo que es Dios. Y es aquí precisamente donde Dios te dice, ven a mí esta noche. Esta noche ríndete a mis pies en tu soledad y dirígeme tu oración sincera. Padre Dios Todopoderoso, Dios majestuoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo a ti para que me convenzas verdaderamente de mi realidad. ¿De dónde he estado equivocado? ¿De cómo he estado equivocado? ¿Y cuál es la realidad? De tu esencia, de tu amor, de tu misericordia y de tu justicia. Y en este momento pido que me convenzas. Pido que tu Santo Espíritu Santo me unja y comience desde este punto
a dirigir la oración a ti. Y desde ese punto, Dios comienza y te saca de la carne. En el Espíritu, Dios te revela quién es Dios. Primero, revela tu condición en la carne. Revela del por qué pecas, de cómo pecas, cuándo pecas, de dónde heredaste el pecado, cómo el pecado original mutó en otros tipos de pecados heredados de familias, de culturas, de sociedades, y te llevaron a estar donde tú estás, a ser un enemigo de Dios, a ser creación de Dios, pero enemigo de Dios. Y inmediatamente Dios te abre el misterio de la salvación. Después que Dios te dice de dónde viene el pecado, por qué el pecado es pecado, cómo el pecado mutó en diferentes modalidades. Dios te muestra el misterio de la salvación a través de su Hijo. ¿Por qué tuvo que ser Jesús? ¿Por qué tuvo que ser Jesús? El propiciador. De la salvación. Cuando Dios te explica claramente de dónde viene el pecado, todo lo que Dios ha hecho desde el día 1 de la creación para reconciliarse con la humanidad, porque fue la humanidad que falló a Dios en desobediencia. La esencia de Dios nunca ha cambiado, la voluntad de Dios nunca ha cambiado. Y como la voluntad de Dios nunca ha cambiado, Dios hoy está diciéndote quién soy, para enseñarte mi voluntad de salvarte. Pero mi esencia no cambia. Y te voy a enseñar mi esencia real, pura y verdadera, para que no vayas equivocado al juicio, para que vayas entendiendo bajo qué condiciones tú vas a ir. En ese libre albedrío que yo te dejé, que yo te di, pero sobre ese libre albedrío vas a entender que tu libre albedrío no te va a cambiar la condición de cómo yo te voy a juzgar, por tus hechos, por tus decisiones. Y ahí viene el convencimiento en el Espíritu. Dios trabaja en el Espíritu y te revela el misterio de la salvación a través de su Hijo. Tuvo que ser su Hijo, porque cuando conoces la esencia de Dios, entiendes claramente que la esencia santífica de Dios, la esencia sobrenatural de Dios, la esencia espiritualmente majestuosa de Dios, en su pureza, en la verdad, en la justicia, no permite bajo ningún momento ningún tipo de pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Y cuando entiendes esa parte, Dios te revela, ahora entiendes por qué tuvo que ser mi hijo, porque nada pudo aplacar mi ira que no fuese mi hijo. Por eso me desprendí de mi único hijo, por la humanidad, porque yo amo la humanidad, pero detesto el pecado de la humanidad. Detesto la afrenta de la humanidad. Detesto la mentira de la humanidad. Detesto la traición de la humanidad. Detesto la esencia de la humanidad. En una franca afrenta a mí como Dios Todopoderoso. Dios te demuestra cómo fue el misterio de la propiciación. Dios te demuestra cómo entregó a su Hijo, haciéndolo carne y entregándose como sacrificio vivo por ti, creación, por mí. Cómo Dios permitió que su Hijo tomara los pecados del mundo
y pagara la culpa del mundo. Pero como es Dios, Dios te dice claro y te convence, pero no es de palabra. No es el que tú aceptas de palabra el misterio de la salvación. No. Es un pacto fiel y verdadero entre tu Dios y tú. Entre mi Dios y yo. Ese pacto se circunscribe en el primer paso de Dios, en que Dios te hizo salvo a través de la muerte y el sacrificio de su Hijo Jesús. Cuando Jesús venció en la cruz al tercer día la muerte, la mentira, la maldad y al mundo, Jesús está a la diestra del Padre justificándote a ti y a mí. ¿Cuándo comienza el pacto a hacer efecto? Cuando tú te rindes de corazón en esa oración y le dices: Dios Padre Todopoderoso, acepto a Jesús de Nazareno, tu Hijo único, como mi Salvador y la roca de mi fe. Desde este momento entrego lo que soy, todo eso que tú me revelaste, todo eso que yo conozco de mí, que va contra ti, te lo entrego. Y de ahora en adelante te entrego mi vida en completa comunión y obediencia a ti. Desde ese momento, Dios te dice: te entrego el corazón tuyo a mi Hijo Jesús. Y de ahí en adelante te bautizo con mi Espíritu, con mi presencia en ti. El Espíritu Santo entra en el corazón tuyo. Ahí comienzas a sentir la verdadera esencia del amor de Dios. Ahí comienzas a sentir un amor sobrenatural. Todo lo que vas a comenzar a sentir es espiritual, no es carnal. Todos los cambios espirituales impactan en tu carne. Porque cuando comienzas a sentir el amor de Dios, un amor sobrenatural, un amor que va por encima de todo tu entendimiento humano, en ese momento que Dios te revela su esencia espiritualmente, entendiste lo que eras como ser humano, entendiste dónde estás y entendiste a dónde vas. Si decides continuar una vida como la estás llevando hoy. Dios te muestra su esencia poniendo su amor en ti. Te muestra su esencia comenzando en su deidad. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán infinitamente e inimaginablemente es Dios? Te comienza a descubrir la esencia espiritual de su deidad. La esencia pura de Dios. La pureza en su amor, la pureza infinita. El amor infinito que comienzas a sentir inmediatamente eres bautizado con el Espíritu Santo. No te sientes igual. Sientes que cambias como persona. Que Dios derrama un amor, unge un amor en ti que tú no lo entiendes. No lo entiendes porque antes amabas carnalmente. Antes amabas predestinado y con una predisposición de acuerdo a tu carne, de acuerdo al interés. Amas a tu madre porque es tu madre. Amas a tu hermano porque es tu hermano. Amas a cualquiera por el interés. Pero en ese mismo amor es tan imperfecto en la carne, que también en la carne puedes odiar a tu madre, puedes odiar a tu hermano, puedes odiar a tu mujer y a tus hijos, y te puedes odiar a ti mismo. Ahí viene el primer descubrimiento de Dios en la esencia de qué es la carne. La carne es limitada y pecaminosa y engañosa. Todos esos que dicen el corazón es engañoso son los que no tienen a Dios.
Porque claro, el corazón es engañoso en la carne. Si Dios maneja tu corazón y le entregaste tu corazón, se acabó eso. Porque comienzas a sentir el amor de Dios, un amor que no tiene límites, un amor que tú no entiendes. Me pasó a mí. Un amor donde en la carne, en lo que yo era, hubiese tenido la imperfección de la venganza, de odiar al que me hizo daño, de pagar mal por mal. Porque eso es la carne, ese es el amor carnal. Pero cuando Dios descubre eso y quita eso y te da su amor, ¿qué tú quieres? Lo primero, ese amor lo recibes tú, lo disfrutas tú. Lo segundo, lo das a tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, a tu parentela, a tus vecinos. Y ahí comienzas a entender la esencia del pacto. Una vez te arrepientes, Dios te bautiza, ya fuiste redimido, ya tus pecados fueron perdonados. Comienzas de cero. De cero. Eres un niño en la forma de pensar, un niño en la forma de interpretar, un niño en la forma de hablar y un niño en la forma de obedecer. Porque en esa realidad Dios va quitando de ti ese orgullo, esa soberbia, esa vanidad, esa mentira atada al pecado. Dios la quita y Dios te siembra en ti misericordia, humildad, verdad, honestidad, lealtad, sinceridad, dominio propio. Y ahí comienzas a recibir los frutos de la esencia de que es tener Dios. Ahí vas viendo que eres una persona diferente. Que ese amor que recibiste, que lo disfrutas y que es algo inimaginablemente bello, quieres darlo a otro. Y ahí comienzas a entender lo que Dios está haciendo en ti. ¿Por qué? Porque cuando vas conociendo por revelación de la relación con Dios, porque Dios pone en ti el querer hacer, Dios pone en ti que quieras orar, que quieras buscarlo. Dios pone en ti que quieras leer la Biblia. Dios pone en ti que quieras tener un tiempo con Él. Dios pone en ti que no seas ritualista. Dios pone en ti todo lo que Dios quiere manejar en ti. ¿Para qué? Para ir llevándote en el proceso de santificación. Como ya conoces y vas conociendo, porque Dios va abriéndote en revelación espiritual quién es Él. Vas creciendo en el Espíritu. Vas recibiendo más y más ese conocimiento que no tenías idea en la carne de quién era Dios. Que no era el preconcepto de tenerlo en la boca porque me lo enseñó el cura, mi mamá, mi papá, porque ellos lo heredaron del abuelo y porque ta. Eso no es Dios. Vas a ir conociendo a Dios tú en la realidad de lo que es Dios. Deidalmente, Dios es Dios. Y en esa realidad Dios te va a ir abriendo, llevándote de niveles en niveles espiritualmente. Porque a medida que Dios va haciéndote crecer en el espíritu, en el conocimiento de Él, tú vas entendiendo lo grande, magnífico, sobrenatural que es Dios y lo majestuoso que es Dios. Y vas entendiendo porque Dios va cambiando en ti la esencia carnal. Vas entendiendo que ese concepto y preconcepto que tú tenías de lo que era Dios no es Dios. Vas entendiendo que si antes llevabas una vida enmarcada en lo que tú preentendías que era lo correcto, vas a entender que era incorrecto.
Vas a entender que el amor a tu persona, el amor a todo lo que representa este mundo es efímero y no es de Dios. Vas a querer tener y retener verdaderamente la esencia de lo que estás disfrutando en Dios. Toda la podredumbre que había en ti va a ir saliendo. No te vas a atrever a hacer nada que no sea bajo la estricta comunión y permisología de Dios hacia ti. Eso se llama vivir en la obediencia espiritual. Cuando vives en esa obediencia espiritual, porque todos los días vas conociendo más de Dios, Dios va limpiando, tú vas haciendo tu vida. Ese preconcepto y ese concepto en el pecado, en la humanidad, de que si sigues a Dios no puedes estar en el mundo, no puedes vivir en el mundo, es todo lo contrario. El seguir a Dios es dar frutos en este mundo, porque lo que Dios va haciendo en ti, va ejercitando en ti una santidad sobrenatural. Va ejercitando en ti un sobrepoder sobrenatural. Vas a tener el poder del dominio propio. Vas a tener el poder de la gallardía, de la esencia que tienes en ti. Vas a tener el poder de que otros, viendo, recibiendo el reflejo de tu pureza, de tu santidad, pero también de tu ecuanimidad, de tu dominio propio, de tu control, de la fuerza de seguir lo que sientes, de la fuerza de combatir lo que se te presente. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso vive en tu corazón. El Dios que te da discernimiento, el Dios que te da el espíritu de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que no hay hombre que pueda entender. Pero la sabiduría de Dios que da frutos y que da resultados. En ese proceso de crecimiento espiritual vas entendiendo y conociendo a Dios. Vas entendiendo que la relación tuya y de Dios es tuya y de Dios. Vas entendiendo que la deidad de Dios es la única que puede juzgar al mundo. Vas entendiendo que solamente tu obediencia en el cumplimiento de lo que Dios te revela para otros es suficiente. Vas entendiendo que tú hablas de lo que Dios está haciendo en ti, que tú demuestras con tus acciones lo que es Dios. Vas comprendiendo en unos niveles sobrenaturales quién es Dios. Te vas olvidando de los cuentos, de las religiones, de las dogmas y doctrinas en las que decían que Dios era misericordioso. Pero en todas esas declaraciones humanas, todas se olvidaban que Dios es misericordioso siempre y cuando usted se arrepiente y cambie. De lo contrario, es su enemigo. Ninguna religión te dice eso, porque no les conviene. Porque la religiosidad es llenar los templos, buscar el diezmo. Pero cuando tú le sirves verdaderamente a Dios porque lo recibes, tú no le tienes miedo a decir la verdad de Dios al mundo, porque para eso fuiste llamado. Para que tu obediencia hable al mundo la verdad de Dios. Para que en todas áreas de tu vida glorifiques a Dios, porque Dios va haciendo en ti un nuevo hombre, una nueva mujer. Cuando conoces
la deidad de Dios, entiendes que Dios no puede ser engañado. Cuando comprendes la majestuosidad de Dios, entiende que Dios es justo y verdadero. Cuando comprendes espiritualmente quién es Dios, su majestuosidad, su verdad, su justicia, comprendes lo esencial. Como Dios es completamente justo, completamente honesto, completamente puro, porque esas cualidades vinieron de Dios, son la esencia en Dios. Ahí comprendes que nada de lo que sea opuesto a la realidad de Dios puede ni siquiera estar cerca de Dios. Cuando comprendes que Dios es luz, que Dios es paz, que Dios es la esencia pura de la verdad, de la pureza, la esencia pura de la honestidad, la esencia pura del amor, la esencia pura de la misericordia, la esencia pura del compartir, la esencia pura del dar, la esencia pura del dominio propio. Cuando tu silencio en total circunstancia, en cualquier circunstancia, hablan de Dios. Porque no eres tú quien habla, ya es el Espíritu Santo que está en ti, que habla a otros de ti. Por eso la gente te ve y dice, tú no eres el mismo, tú no eres la misma. Por eso la gente se choca. Por es precisamente eso. Que la gente pueda ver en ti los cambios de la esencia de lo que es Dios. Que la gente pueda entender que no va a haber salvación para aquel que no sea santo. Así de sencillo. Cuando se te es revelada la esencia de Dios y la pureza de Dios, también te es revelada la justicia de Dios. Dios te dice claramente cómo te voy a juzgar, porque te estoy enseñando mi esencia. No es verdad que cuando seas llamado al juicio, y haya algo que sea pecado en ti, vas a entrar al cielo. ¿Por qué? Bien sencillo. Lo que tienes que saber de Dios lo sabes. Y vamos a ponerte un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Tú no conoces a Dios, ¿no, verdad? Pero sí sabes que fornicar, que pegarle cuernos a tu esposo o a tu esposa es un pecado. Sí sabes que mentir es un pecado. Sí sabes que engañar a otro es un pecado. Sí sabes que traicionar es un pecado. Sí sabes que robar es un pecado. Sí sabes que codiciar la mujer o el hombre ajeno es un pecado. Sí sabes que deshonrar a tu padre y a tu madre es un pecado. Sí sabes que el no tener a Dios por encima de todo es un pecado. Sí sabes que llevar una vida en completa hipocresía hacia Dios es un pecado. Aun cuando no conozcas la esencia de Dios, sabes quién es Dios. Y sabes lo que representa Dios. No importa el nombre y el apellido que tú quieras llamarlo. Eso tú lo sabes.
Y peor aún, porque tú puedes ir al juicio con la equivocada y sobrada percepción errónea de que yo he hecho buenas obras. Sí hice estas malas, pero hice estas buenas. No, porque precisamente el pacto de Dios se circunscribe. Es que usted aceptó al Hijo de Dios como su Salvador. Pero usted en ese pacto acepta, para ser reconciliado con Dios como creación, que usted entrega todo lo que era, que le fue revelado, que usted lo sabe muy bien, a Dios, y comienza una vida completa en obediencia. Porque usted sabe muy bien que obedecer y decir tengo a Dios y arrepentirse de corazón es aceptar los cambios y la voluntad de Dios en ti. Y si tú no lo hiciste, tú no te rendiste a Dios. Tú emocionalmente hiciste el pacto de boca. Eso me pasó a mí. Emocionalmente llenaste unos parámetros donde tu percepción humana te decía, yo estoy bien con Dios. Yo estoy teniendo a Dios en la boca. Pero como a Dios no le importa eso, porque Dios lo único que se fija es en tu corazón, y Dios sabe si lo entregaste verdaderamente a Dios. Porque si lo entregaste verdaderamente a Dios, nada de lo que es en contra de Dios está dentro de ti. Ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu espíritu, ni en tu alma. Nada. Cuando conoces esa realidad, entiende que Dios te va a juzgar bajo esa realidad. Entiende que no vas a tener a un Dios misericordioso si tú rompiste el pacto. Si tú engañaste a Dios. Si tú no cumpliste con el pacto. Como hemos puesto muy claro, el que no cumple el pacto, porque el pacto es un acuerdo entre las dos partes, el pacto es revocado. Y ese mismo día, para que tú entiendas la esencia de lo que estamos hablando aquí, y esto va para los hermanos que sí aceptaron al Señor, pero que se fueron al mundo, dejaron al mundo, dejaron a Dios y volvieron al mundo. Y sí habían aceptado a Dios de corazón. ¿Qué pasa con ese tipo de hermanos? Ese tipo de hermanos aceptan a Dios en el corazón. Pero se envuelven otra vez, reciben la palabra y vuelven al mundo. ¿Por qué se apaga el Espíritu Santo? Porque cuando usted ejerce pecado diciendo que tiene a Dios, usted apaga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está en los corazones donde hay pecado. Y usted mismo apaga la esencia del Espíritu Santo. Ahora entiende por qué tiene que mantener el pacto vivo todos los días, en una constante comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pacto no es usted que lo describe. Usted ya es salvo, ya tiene la reconciliación con Dios, ya tiene el bautizo de Dios. Y aquellos que no reciben a Dios de corazón, no tienen a Dios.
Por eso es que vuelven otra vez al mundo, porque no lo recibieron de corazón. Porque si lo reciben de corazón y no lo reciben emocionalmente, esos hermanos que van al mundo reciben a Dios emocionalmente, pero no en el corazón. ¿Okay? Hay estas dos modalidades. El que lo recibe en el corazón, pero el mundo le atrae más y va apagando la esencia del Espíritu Santo hasta que, porque sigue pecando. Porque una vez usted recibe el Espíritu Santo, usted no es el mismo. Ahora entiende que no se va a salvar si usted mantiene una doble vida con Dios. ¿Qué piensa? ¿Que Dios lo va a salvar porque usted es religioso? ¿Que Dios lo va a salvar porque usted va los domingos a misa? ¿Que Dios lo va a salvar porque dice 300,000 Dios, Dios, Dios todos los días? Dios lo va a salvar en completo cumplimiento de su parte, siempre y cuando usted en completo cumplimiento de la tuya, por voluntad de Dios y en la unción de Dios, te dejes cambiar, quieras el cambio, sigas evolucionando en lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Si ustedes no son santos, no van a ver mi presencia, porque yo soy santo. Y si te moriste envidiando, pecando, sin haber obedecido a Dios, te moriste con pecados. Y dejen esos curas y pastores que dicen, pero todos pecamos. Mire, señor cura y señor pastor y señor obispo y el papa y todos los demás. Usted muy bien sabe, y quizás no lo sabe porque no conoce a Dios. Eso yo lo puedo entender. Pero el que conoce a Dios en obediencia y completa sumisión, no vuelve a pecar. ¿Sabe por qué, mi querido líder espiritual? Porque Dios es perfecto. Y si usted recibe verdaderamente a Dios en su corazón y continúa en completa obediencia a la esencia y revelación de lo que es Dios, que lo hace todos los días, usted vuelve a pecar. Usted no vuelve a pecar jamás. Entendiendo esto, porque es la realidad de Dios, a ustedes se le van a pedir todavía mucho más, van a tener que dar más cuenta. Porque no le enseñaron a la humanidad cómo crecer en Dios. Le enseñaron rituales, dogmas y doctrinas específicamente envueltas y circunscritas en lo que el mundo diseñó en el nombre de Dios. Pero lo diseñó el mundo, no lo diseñó Dios. Porque la esencia que es Dios no cambia, es la misma desde Adán y Eva hasta hoy. La justicia de Dios y la veracidad de Dios siendo justo es la misma de Adán y Eva que la de hoy. Ahora usted comprende, mi querido líder. Es la misma y puede ser que no le guste. Qué bueno que no le gusta. Porque está a tiempo. Porque la verdad de Dios no la va a cambiar usted ni ningún hombre. ¿O es que Dios no es perfecto? ¿O es que usted puede decirle al mundo que Dios no es perfecto? ¿Y por qué la gente entiende que la perfección de Dios está en la boca
y no en el corazón. ¿Por qué? Cuando usted entiende que tiene la verdad como hombre, siendo hombre pecador, va en contra de Dios. Y como la esencia de los rituales, dogmas y doctrinas son más importantes que Dios, por eso el mundo está como está. Porque la religiosidad se ha jactado desde la creación en hacer todo lo que Dios no mandó. Id y predicad el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación soy yo, Jesús, el Hijo de Dios, el pacto, el nuevo pacto. Y como ustedes no le enseñaron a la gente qué significa tener el nuevo pacto, y le enseñaron al mundo la mentira de que la misericordia de Dios está por encima del no arrepentimiento. Eso es falso. La única manera de ser amigo de Dios, ser hijo de Dios, es imitar a Dios, es obedecer a Dios, es dejarse manejar y cambiar por Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, si usted hoy no siente nada de eso, arrodíllese y busque a Dios de corazón. Deje que Dios haga los cambios en usted, porque puede estar a tiempo todavía para ser salvo, para ser salvo. La majestad de Dios es sobrenatural. No tiene nada que ver con lo que te han pintado las religiones, las dogmas y doctrinas, que todas han sido infiltradas por el enemigo, porque Satanás sí sabe cómo Dios te va a juzgar. Él lo sabe. Y mientras te mantenga, como decíamos ayer, acostado en la hamaca, pensando que te vas a salvar por tener a Dios en la boca y llevar una doble vida, no te vas a salvar. Si no puedes amar al que está en la calle igual que te amas a ti mismo, igual que a tu madre, a tus hijos, arrodíllate que no tienes a Dios. ¿Ahora entiendes lo que es la esencia de tener a Dios? En el amor de Dios no hay imperfección. Y si en tu corazón tú no tienes a Dios primero, no puedes amar al que está en la calle igual que a tu esposa o que a tu esposo o tus hijos. Porque tienes un amor carnal. Porque tu corazón es carne. Y no tienes a Dios en tu corazón. Como todos los días, hoy el Espíritu te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, es porque si te busco y no me buscaste y te arrepentiste de corazón, no en la mencionalidad, no vas a ver mi rostro nunca. Dios los bendiga.